Hola, ¿cómo les va? Eh, Soy el padre Juan Aidar. Llevamos ya un par de charlas acerca de la oración. Eh, Quisiera recordar nomás un poquito lo que hemos visto y lo que vamos a ver ahora. Yo en la primera charla les había dicho que en la iglesia hay muchas formas de rezar. Y yo creo que es una lástima que nosotros muchas veces no lo sepamos, no nos demos cuenta porque depende de cada persona el modo de rezar que más le conviene. Incluso yo diría depende de la circunstancia, de la edad que tenemos. A veces uno comienza rezando de algún modo y después por la circunstancia en las que vive, por cómo cambió su vida, le conviene otro tipo de oración. Pero si nosotros siempre rezamos del mismo modo, del modo que aprendemos cuando éramos chicos, simplemente arrodillarnos y rezarle un Padre Nuestro al Señor, yo creo que perdemos mucho porque todos estos modos de oración que existen en la Iglesia han nacido de la inspiración del Espíritu Santo, muchas veces, la mayoría de las veces a través de alguna persona santa, pero son para todos nosotros. Y es una lástima que estos dones que Dios nos dio, nosotros no los usemos suficientemente bien. Por eso me gustaría en estas charlas presentar distintos tipos de oración. Como ustedes saben, en la iglesia se suele hablar de espiritualidad. Por ejemplo, la espiritualidad benedictina, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad carmelita, la espiritualidad ignaciana y todos esos espiritualidades, es decir, un modo de ver el mundo que también incluye siempre un modo de rezar. Todas estas órdenes religiosas tienen un modo distinto de rezar. Por ejemplo, primero hablamos en la primera charla de un modo benedictino que se suele asociar con la espiritualidad benedictina de rezar, eh, que es lo que llamábamos la lectura eh, espiritual de algún texto, la lección divina. Eh, Comenzó esto con San Benedicto. Benedicto era una persona que se fue al desierto, que vivió en una cueva y que entonces se dedicaba a esto, a rezar allí separado del mundo, solo en la cueva, pero meditando, rezando espiritualmente estos textos que muchas veces nosotros en la vida ocupada de todos los días no podemos saborear lo suficiente. Por eso Benedicto, o Benito, como solemos llamarlo, separado del mundo, podía darse cuenta de un montón de mensajes, palabras de salvación que había en la escritura y que en la vida de todos los días no se daba cuenta, por eso fue a una cueva y vivía allí. Y todavía hoy en día hay mucha gente que lleva esta vida contemplativa, es decir, se separa del mundo y vive en un monasterio. Otro modo distinto de vivir el cristianismo es el de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es una persona que iba caminando por el mundo y alabando a Dios por la cantidad de cosas hermosas que había hecho. Por eso se suele asociar tanto la oración de alabanza, esa oración tan hermosa y que tantos bien nos puede hacer para ser mejor personas, esa oración de alabar a Dios. Hablábamos la vez pasada que alabar es incluso más que agradecer. Hoy le quería hablar de la oración ignaciana. San Ignacio, cada santo vivió en una época distinta, con circunstancias distintas y reza de modo distinto. Eh, San Ignacio vivió en una época en la que las ciudades comenzaron a ser muy grandes y San Ignacio tuvo la intuición de que no había que necesariamente separarse de la ciudad e irse a una cueva para encontrar a Dios. Si Dios está en todos lados, también está en el trabajo de todos los días, también está en la ciudad grande. Por eso San Ignacio, fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, a los cuales se les suele llamar normalmente jesuitas, eh, San Ignacio comenzó a fundar todos los monasterios dentro de la ciudad. No era necesario irse a una cueva, no era necesario como San Francisco de Asís dejarlo todo, pensaba él. Eh, Así que tiene también, ese es el modo en el que vivió San Ignacio y yo creo el medio en el que vivió San Ignacio
Y su modo de rezar creo que nos puede hacer muy bien a nosotros que vivimos en esta ciudad tan grande, o en ciudades grandes todas, aunque sean pequeñas. Hoy en día hasta los pueblos pequeños son ciudades grandes y tenemos una vida ocupada. Bueno, la oración ignaciana es perfecta para, yo diría, ese tipo de vida. Una vida ocupada, la vida de una persona que no sé, no puede irse a una cueva a rezar, ni puede andar como San Francisco de Asís, caminando por la ciudad y dándole gracias a Dios con tiempo, bueno, no sé. Ya le digo, es otro modo de vida y otro modo de rezar. Yo siempre digo, especial para la gente ocupada. Así que a ver si lo podemos aprender un poquito. Bueno, para entender la oración ignaciana hay que decir una cosita de su vida. Quizás ustedes ya la sepan si es que saben más o menos cómo fue la vida de San Ignacio. San Ignacio era un soldado que fue herido en una batalla. Hasta ese momento no era una persona que particularmente siguiese a Dios, era un soldado más bien dedicado a su fama, a subir cada vez más arriba en la escala social, pero lo hieren en una batalla y debe pasar mucho tiempo en la cama con una pierna destrozada. Esa pintura que aparece aquí en este slide habla precisamente de eso, de ese tiempo en el que San Ignacio pasó sin poder moverse, con la pierna destrozada. Y San Ignacio, en la casa en la que estaba, solamente encontró para leer libros de los santos o la Biblia. Y entonces comenzó a darse cuenta San Ignacio que cuando leía estos libros de estos santos o de la Biblia, en el corazón se movían cosas, comenzaba a sentir cosas. Y después cuando dejaba estos libros de estos santos y empezaba a pensar en sus batallas, en sus, no sé, las glorias del mundo, sentía otro tipo de alegría, mucho más barata, una alegría, podríamos decir, mucho más pasajera, mucho más triste, si cabe la palabra. Entonces se dio cuenta que en el corazón nuestro pasan un montón de cosas durante el día, cosas de las cuales nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Él se pudo dar cuenta precisamente porque tenía tanto tiempo para estar en la cama, que se fue dando cuenta que en el corazón de nosotros durante el día se mueven un montón de cosas y hay un montón de sentimientos. Es una especie de campo de batalla a nuestro corazón. Y esto se aplica no solamente a él que estaba en la cama, sino a nosotros. Y yo creo que nosotros durante el día, Dios nos habla de un montón de formas, un montón de cosas pasan por nuestro corazón. Y sin embargo nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces terminamos el día y pensamos que durante el día no pasó absolutamente nada. Y eso es un error. Pasaron un montón de cosas. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Bueno, vamos a mantener esto en el corazón, esta experiencia de San Ignacio, y les voy a hablar del examen de conciencia, que es una de las oraciones más queridas por San Ignacio y que han nacido precisamente de esta experiencia que tuvo cuando estaba en la cama, cuando se fue dando cuenta que Dios está cerca. Como le decía, no hay que ir a buscarlos necesariamente a una montaña, está cerca, tan cerca que está en nuestro propio corazón, pero no nos damos cuenta. Así que vamos a pasar al próximo slide y les voy a hablar de esta oración propiamente ignaciana, que es el examen de conciencia.